En la presentación que vi en la que hizo Elliot, se ve como una participación de la importación de vehículos dedicados, es decir, los que vienen ya con un motor a gas natural instalado. Empezaba a visualizarse. Mi pregunta es: ¿cómo ha evolucionado eso hasta ahora? ¿Y cuál es la visión del futuro de esta importación? Y si eso ocurre, ¿cómo caería la parte de las transformaciones o las conversiones? ¿Hay una visión de eso? Bueno, la visión la tiene que expresar algún organismo del Estado, ¿no? Yo ya no represento al Estado, pero algo que aún está en el sector estatal. Pero respecto al tema de cómo se debe tratar un vehículo dedicado, lo que puse en mi exposición fue lo muy simple. Los vehículos dedicados tienen que ser certificados tanto como se certifica una conversión para poder acceder al sistema de control de carga. Es decir, por muy que Volvo, Scania o la marca más prestigiosa Mercedes fabrique un vehículo a gas natural, no significa que al venir al Perú ese vehículo funcione automáticamente, sea la marca que sea, así sea un chinito, como decimos muchas veces, hasta algunas veces despectivamente. Al llegar al Perú tiene que ser certificado. Si una vez que se certifica que el sistema, así sea dedicado, está en buenas condiciones, el sistema de tuberías, el anclaje del tanque, etc., está bien, recién se certifica y la certificada coloca el chip. Y a través de eso es que puede funcionar el sistema. Respecto a tu pregunta en concreto, a la política, preferiría que Gustavo lo responda, dado que es un tema ya. Gracias. Retrocedo al momento en que estaba en la Dirección General. Este tema fue conversado con el Ministerio de Economía en el momento en que se tuvieron que implementar una serie de facilidades promocionales para impulsar el desarrollo del gas en el país como parte de los mecanismos de transformación de la matriz energética, y dejando abierta la posibilidad de que ingresen vehículos ya fabricados para gas, que es el caso, por ejemplo, del sistema de transporte metropolitano, el sistema de transporte público, que esos son vehículos fabricados y dedicados a gas. Lo que se decidió priorizar fue el mecanismo de conversiones. ¿Por qué? Porque en este país el trabajo es esencial, promover el trabajo es muy importante. Una conversión en el país da trabajo a mucha gente, y era un tema que el Poder Ejecutivo, el gobierno en su conjunto, el Estado, quería que se promueva en el país, dar trabajo a los peruanos, ¿no? A través de todo lo que implica traer los PECs, los proveedores de equipos completos, la conversión, la certificación, la gente que iba a preparar a los especialistas en conversión. O sea, había mucha creación de trabajo, ¿no? Y es parte del desarrollo que ha tenido la economía peruana, porque el gas natural ha creado también muchísimos trabajos. Eso fue parte de la política. ¿Cuál es la visión La visión a futuro, bueno. Mi pregunta es: ¿cuál es su visión de lo que viene en lo que se refiere a vehículos ya dedicados de fábrica a gas natural? Cuando mencioné, y es importante decir que la mención que yo hice a los obstáculos que nos puso en algún momento ARAPER era antes de que esté Elliot en ARAPER. Es verdad, el gremio que importaba vehículos se opuso fuertemente al gas natural, pero detrás de bambalinas, no era una posición visible. Pero había un lobby muy grande porque querían seguir vendiendo vehículos de diésel. Y parte de la argumentación que usaban es que no estaba probado que el gas natural sea un combustible apropiado para el transporte público. El argumento que se daba en ese momento para asustar a las autoridades era que en ninguna ciudad del mundo se usaba en forma masiva el gas natural en el transporte público. Y era un tema simplemente de que alguien se atreva a hacerlo porque tecnológicamente no había ninguna razón para oponerse, ¿no? Ya en otro evento yo conté cómo se venció esa resistencia y finalmente se dio el paso para que eso esté presente en el país. ¿Qué es lo que viene en el futuro? El caso que yo mencioné del gasoducto al sur y ese nuevo mercado que se abre va a traer oportunidades tanto para
la importación de vehículos dedicados, que probablemente sean los vehículos mayores, más complejos. Por ejemplo, un mercado nuevo para atender es la gran industria, la gran minería, ¿no? La minería es intensiva en energía, utiliza muchísimos camiones, pero son tremendos camiones. Es una tecnología compleja la conversión al diésel, y si se logra dominar la tecnología de la fabricación, que vengan ya camiones a LNG o a gas natural normal, eso sería un campo nuevo, ¿no? Que difícilmente va a haber aquí talleres de conversión que puedan conseguir que esas grandes empresas confíen esos vehículos de gran valor para unas conversiones en talleres que no tienen la alta tecnología de esos vehículos. Pero las conversiones tradicionales van a tener un campo enorme, que son todos los vehículos particulares, los vehículos menores que están circulando en todo el sur, ¿no? O sea que hay campo de desarrollo en ambas opciones, ¿no? Transporte muy especializado y público, que podría seguir manejando el tema de los vehículos dedicados, y transporte particular en general vía conversión. ¿Es que hay alguna otra pregunta? Gracias, Gaetano. Sí, buenas noches. Soy Gaetano Manfredi, de Ipanol Mecánica. Nosotros trabajamos hace muchos años en conversiones. Pero también me ocupo de otras cosas interesantes. Y una de las cosas que salta a la vista inmediatamente y es desconocida al grande público, quizá inclusive para los estacioneros no ha sido ni publicizada ni el Estado ayudado en realidad, es informar al público usuario que en el Perú ustedes tienen gas de alto poder calorífico. En Europa y en Estados Unidos, en la mayor parte de países donde hay industria petroquímica, el gas natural viene tratado antes de ser inyectado en el ducto y viene separado el etano. Entonces, al separarse el etano se pierde poder calorífico, siendo el etano de alto poder calorífico. ¿Qué sucede cuando vienen los buses, como decía el señor Vega, de China, o los camiones? Los buses vienen calibrados por gas en chip, con una cromatografía sin etano y sin otros componentes. Entonces, cuando vienen acá al Perú, los buses no andan bien, o los camiones no andan bien, si es que no los vuelven a regular. Lo que decía efectivamente ellos, hay que volver a regular. No andan así nomás. ¿Por qué? Porque allá la calidad del gas aditivo es de menor poder calorífico. Tienen que meter más gas en los motores para que los motores anden. Acá necesitamos menos gas, pero no supimos decirle, explicarle, aclararle al cliente que tenemos un gas extraordinario en el Perú, tristemente. Ahora, eso evidentemente no es solo el Estado que lo tiene que hacer, es probablemente también quien vende el gas, es probablemente quien convierte los vehículos. Hay que explicarle, entonces, hacer un esfuerzo. El esfuerzo no se hizo hasta ahora. O sea, hay muchas cosas para hacer, como decía hace un instante Renzo. Y tengo acá 8 cosas más para contarle, pero evidentemente eso salta a la vista. Y salta a la vista de manera prepotente. Por ejemplo, otra cosa interesante es el LNG, como decía el ingeniero Navarro. El LNG en muy poco tiempo va a ser disponible para el próximo año. El LNG no tiene etano, no tiene varios otros gases, porque tiene puro, tiene solo metano, pero va a ser utilizado prácticamente en todos los vehículos pesados que quieran tener desplazamiento grande, porque se pueden almacenar grandes cantidades de líquido. Entonces, todo eso se va a venir, va a crear oportunidad, va a haber grandes oportunidades de negocio, como decía el ingeniero. Pero ¿qué estamos haciendo? No estamos publicizando, no estamos yendo a los medios. Necesitamos hacer una campaña dura de 6, 8, 10, 12 meses, donde deberíamos insistir, pedir. Probablemente el Estado no lo va a hacer. Vamos a tener que ser nosotros, como empresarios o como gremio. Así que hay que ponerse de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Gaetano. Y yo quería hacer un comentario sobre ese último pedido de comunicar. Realmente, dentro de las cosas que nosotros hemos trabajado en estos años como gremios, fue presentar una campaña de comunicación muy agresiva, como la que tú estás comentando. En algún momento se la presentamos a COFIDE, estamos tratando de que parte de los recursos de ese fondo que comentaba Renzo,
se destinara a promover los beneficios del producto. Ellos estuvieron acompañando todo el proceso, se invitaron 3 agencias importantes del país, se escogió una, se hizo una campaña muy completa y muy buena, pero cuando se les pidió a ellos que aportaran el 50% para financiar la campaña y el resto lo poníamos todos los demás actores, pues hasta ahí llegó la propuesta y la iniciativa. Realmente es una realidad que se necesita comunicar. La falta de comunicación en los beneficios, en el interés del gobierno, finalmente se está reflejando en la falta de interés del mercado por el gas natural. Los beneficios son enormes y tenemos un recurso abundante, económico, seguro y limpio, que hay que explotarlo mejor. Un pequeño comentario, Pedro Manfredi, tiene usted toda la razón, pero quiero poner visible un tema. Efectivamente, el gas de camisea, porque hay que hablar de gas de camisea, no necesariamente gas peruano. El Perú tiene gas en 3 zonas relativamente importantes. El más grande está en Camisea y sus alrededores, y yo tengo la absoluta seguridad que en el lote 76, más pegado hacia Madre de Dios, muy pronto vamos a tener también la confirmación de enormes reservas. Esa es una primera zona, entonces, sur. Una segunda está en Oaitía, y en el norte, tanto en la costa como en offshore, en el mar, hay también gas. El mar, el gas que está en el norte del Perú no tiene esa composición tan rica en etano. Es un gas más parecido al que hay en otras partes del mundo. Ese es básicamente metano, o sea, CH4, ¿no? Y por lo tanto de menor poder calorífico. Lo que el Perú debería hacer a partir de esa composición especial que tiene el gas de camisea, que tiene 10% de etano, cuando lo normal en el mundo es que el gas tenga 3 o 4% de etano. Esa es una bendición para el Perú, que tiene un gas rico en etano. ¿Qué debemos hacer con ese etano? Petroquímica. El etano es la materia prima para hacer toda la petroquímica del etileno, del polietileno, de la petroquímica más valiosa. Ojalá que en algún momento podamos hacerlo, pero en el momento que lo hagamos, tenemos que retirar el etano del gas, que hoy día lo estamos quemando en una cocina, o estamos quemándolo en una generadora eléctrica, o quemándolo en un vehículo. Estamos quemando el gas junto con ese etano, y ese etano es algo valiosísimo para la petroquímica. El día que hagamos petroquímica vamos a retirar ese etano. Si nosotros le decimos al mercado, usa el gas de camisea, para ser más precisos, porque tiene etano, el día que retiremos el etano vamos a tener la resistencia de todo el mundo, porque se van a protestar. Y la petroquímica significa desarrollo industrial del Perú, y verdadero desarrollo, porque esa es una cadena productiva realmente muy importante, generadora de mano de obra, generadora de valor agregado. Eso convierte a un país subdesarrollado en un país desarrollado. Entonces, esa es la enorme potencial que tenemos en el etano del gas de camisea, ¿no? De ese gas en particular, no de todo el gas que hay en el Perú. Tiene toda la razón, pero es importante señalar ese tema, ¿no? Si nosotros le acostumbramos al mercado diciéndole el gas que está consumiendo tiene mucha potencia porque tiene etano, ¿vamos a poder retirar el etano para hacer petroquímica? De repente no. Entonces hay que analizar el tema con cuidado, ¿no? Si tuviéramos alguna otra pregunta. Sigo, por favor. Quiero aprovechar que tenemos la suerte de tener ahora al ingeniero Navarro y a Elliot y a todos los expositores que nos han acompañado esta noche, y lamentablemente no tener a COFIDE como actor principal de lo que nos llevaba a discutir en esta reunión, que son los 10 años del sistema de control de carga, y aprovechar la oportunidad para consultarle, ustedes que han sido realmente los gestores de este desarrollo del gas natural, si como presidentes del Consejo Supervisor, en las elecciones que tenían en su oportunidad, es cierto que COFIDE no puede proporcionar la información que nosotros estamos solicitando respecto, entre otras cosas, al importe del fondo con el que se tiene para poder tomar algunas otras acciones o medidas, como por ejemplo la que comenta Gaetano, que es un tema de publicidad y promoción del uso del gas natural. No autorizan al administrador del sistema
sistema a compartir esa información justamente con los que somos los que aportamos. No estamos, como bien dijo Renzo, quizás no de los 70 millones, digamos que hay de los 35 millones que aportamos nosotros como estaciones de servicio. Eso es una duda que tenemos desde hace muchos años y queremos aprovechar que ustedes están aquí para saber si en algún momento se ha discutido este tema y si es cierto que COFIDE entrega esta información al Consejo Supervisor en forma periódica para que los ministerios analicen la misma y finalmente tomen acciones respecto a este monto. Primer comentario y después le paso a Elliot. Hace algunos años, creo que 3 años, ya estaba fuera del ministerio, me enteré que ustedes estaban requiriendo urgentemente información para definir sus inversiones y que no tenían información, no estaba disponible la información sobre la cantidad de conversiones, la cantidad de gas consumido, la velocidad de las conversiones, cuántas se estaban haciendo y una serie de cosas más, ¿no? Y dónde se estaban haciendo además los nuevos emprendimientos. Y envié una carta al director general de hidrocarburos de ese momento recordándole que la información no era de COFIDE. COFIDE es un encargado de administrar esa base de datos, pero la información es del Consejo Supervisor y el Consejo Supervisor tiene todo el derecho de exigir a COFIDE no solamente entregar la información, sino cumplir lo que dice la norma. La norma dice poner a disposición del mercado. Evidentemente las transacciones individuales quizá puedan entrar dentro de lo que se llama secreto comercial, pero la información agregada definitivamente no debe estar oculta y ya está, en ese momento estaba oculta. Nadie sabía qué estaba pasando en ese mercado porque la información estaba absolutamente encerrada en 4 llaves, ¿no? Y envié esa información pidiendo al director general que exija y publique, y si era posible tener un link en la página de RGH que permite entrar directamente al sistema y tener todas las estadísticas que los empresarios necesitan para operar, ¿no? Complementando lo dicho por Gustavo, yo mencioné en mi presentación que la Cámara Peruana es miembro del Consejo Consultivo. No recuerdo, Gustavo, que hayamos en algún momento dejado sin efecto ese nombramiento. O sea, es miembro del Consejo Consultivo, del Consejo Supervisor, no del administrador. Ustedes tienen que dirigirse es con los representantes de los ministerios. Acuérdense que los 3 ministerios o el Consejo Supervisor es como un directorio de una empresa. Y COFIDE no es más que el gerente general, y a quien reportes al director. Y ustedes son el Consejo Consultivo o el asesor de los directores, no el gerente general. Yo quería mencionarles a ustedes, por ejemplo, cómo se está manejando la parte financiera, no lo sabemos, pero durante todo el tiempo que estuvimos con Gustavo, por ejemplo, nosotros como directores nunca cobramos una dieta. ¿Sí? Nosotros somos funcionarios públicos. A pesar de que en otras instituciones podían, sí, o sea, uno es miembro de no sé, donde sea, cada vez que hay directorio o una dieta, usted que se reunía cada semana, solo cada semana cobraba. No, jamás se cobró un solo sueldo. Nosotros los directores jamás tocamos los fondos. Al igual que Gustavo, creo que la información es pública, probablemente algunas cosas sí se tienen que manejar con confidencialidad, pero no creo que si se tienen 70 millones eso se pueda manejar, esto se puede ser secreto de Estado, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo es vayan con los directores, en este caso son miembros del Consejo. Cambiando un poquito el tema, quería pedirles y aprovechar este evento para hablarles de algo muy simple. Lo que busca este evento es masificar, obviamente, el uso del gas natural vehicular, ¿no es cierto? Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué están cayendo las conversiones? Bueno, una de las razones es por el costo que tiene ahorita los combustibles alternativos, ¿no? El diésel está por los sueldos, las gasolinas igual. Y una de las razones, bueno, aparte de la coyuntura internacional, pero cuando esto se normalice probablemente suba y el gas va a recuperar de una manera su lugar. Nosotros estamos en un tema, nosotros ya como gremio, como ARAPER, bastante preocupados porque el 1 de enero del 2016 entra en vigencia una nueva normativa en cuanto a emisiones. Queremos saltar de nivel al Euro 4. Todos nuestros vehículos deben llegar a ese nivel. Euro 3 se debió iniciar, de acuerdo al Decreto Supremo 047/2001, MTC, debió iniciar el 1 de enero del 2007. Y ustedes han visto de que hasta hace un par de años, inclusive, todavía entraban vehículos Euro 2. ¿Ok? Legalmente. ¿Por qué? Porque no se nos puede exigir a nosotros
o a nuestros asociados que traigamos vehículos de última tecnología cuando el combustible que tenemos en el país es de mala calidad. Y ojo, actualmente en Europa ya se usan vehículos Euro 6 con el combustible que tenemos en el país, básicamente hablando de combustibles líquidos. Ese vehículo tendría para estar acá funcionando un mes y después regresarlo a nuestros asociados por garantías, porque tenemos un mal combustible. Una manera, les repito, de impulsar la masificación del gas natural es apóyenos en el tema de tener un combustible líquido limpio. Yo estoy seguro que si la Cámara Peruana de Gas Natural nos apoya para tener un combustible limpio, que a su vez serviría para que nosotros podamos traer vehículos de última tecnología, Euro 4, Euro 5, ese combustible líquido es barato. Un diésel de 10 partes por millón, ¿creen que va a costar 9 soles? No cuesta, cuesta mucho más. Entonces, si ustedes nos acompañan a nosotros, como gremio, como ARAPER, a luchar para que existan combustibles limpios en el país, porque queremos traer vehículos de alta tecnología, en control de emisiones, vehículos Euro 4, Euro 5, ténganlo por seguro que ese diésel va a costar 15 soles. Ustedes no van a subir más. O sea, van a tener un mercado potencial por donde desarrollarse. Y nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener vehículos de alta tecnología que funcionen con el combustible que debe funcionar. Entonces, eso es lo que planteo yo como ARAPER. Apóyennos, y estoy seguro que muchos de ustedes nos van a acompañar, apóyennos en el tema de buscar un combustible adecuado para nosotros poder traer vehículos adecuados de alta tecnología y finalmente tener y poder cumplir las normas que no, o los límites que nos exigen las normas, es decir, Euro 4, pero combustibles adecuados. Nosotros estamos evaluando incluso hasta saltarnos el Euro 4, si es que tuviéramos un combustible de 10 partes por millón. ¿Por qué razón? Muy simple. Porque en este momento, cuando nuestros proveedores están fabricando vehículos Euro 5, sobre todo Euro 6, ¿sabe lo que es para ellos? ¿Sabe lo que significa pedir a las plantas que nos manden vehículos Euro 3? Tienen que parar su planta un ratito para hacernos los motores antiguos. Entonces, digo, apóyennos para poder también lograr el otro cambio que queremos, ¿no? El cambio medioambiental. Pero yo quería tomar esa sugerencia que me parece interesante con Renato, un poco para tratar de apoyar esa iniciativa, pero me gustaría preguntarle a Gustavo que nos aclare un poco cómo son los proyectos de modernización de las dos refinerías, en qué año estarán listos, qué tipo de combustible van a suministrar. Y la otra pregunta es, si hoy el combustible de 50 partes por millón no se produce en el país y es importado, si cambiara la norma, los importadores traerían 10 partes por millón. Yo creo que no debería ser muy difícil cambiar de 50 a 10, es como la impresión que uno tiene como... Sí, estamos importando diésel con menos de 50 partes por millón para las zonas que tienen ya esa obligación, y con frecuencia conseguimos diésel con un contenido de azufre bastante por debajo de 50 partes por millón. En ocasiones llegan a ser de ese orden, 10, 15 partes por millón. Primer tema. Segundo tema, no es un proyecto rápido el producir en las refinerías combustible con muy bajo azufre. Eso toma su tiempo. Y cuando se sigue discutiendo el tema, la gente que no sabe sigue oponiéndose al proyecto de Talara, no sabe que esto es importantísimo para el país. Producir combustibles con muy bajo azufre. La norma obliga a reducir el contenido de azufre del diésel. El proyecto de Talara nuestro incluye bajar el contenido de azufre en el diésel y en las gasolinas y en el GLP. O sea, todos los combustibles que produciría Talara, que va a producir Talara, tienen un contenido de azufre bastante bajo, ¿no? Menos de 50 partes por millón, y fácilmente se va a llegar a niveles del orden del Euro 5, porque eso es una cosa incremental que se puede lograr. ¿Cuánto tiempo? Ahí hay que precisarlo. Yo llegué, como les comenté hace un rato, a la DGH en 2003. Al año siguiente se discutió en el Ministerio el proyecto de la reducción del contenido de azufre. En ese momento era 10.000 partes por millón
que estaba permitido para el diésel, 10.000 partes por millón. Y había una inmediata necesidad de reducir eso por muchas razones, la más importante, la salud de la población. Y se vio que era posible una reducción inmediata de 10 a 5. Inmediata, digamos, en términos de pocos meses, porque tampoco era posible que al día siguiente. Había que hacer algunas inversiones en las refinerías para poder tener mezcladores que permitan asegurar que en ningún caso iban a sobrepasar de 5. Especialmente La Pampilla. Recuerden, La Pampilla fue una refinería de Petroperú. Yo inicié mi carrera profesional en La Pampilla, así que era mi refinería. Normalmente, y eso no tiene nada que ver con quién es dueño, simplemente Talara, la refinería de Talara, se alimenta de los crudos de la zona. Los crudos de la zona norte del Perú son una bendición de Dios, son crudos dulces, o sea, no tienen mucho azufre, tienen muy poco azufre, tienen muy pocos metales y tienen un excelente rendimiento. Son crudos que cuestan además más caros que el WTI, son crudos caros, pero de muy buena calidad, que no tiene La Pampilla. La Pampilla tiene que importar crudos del mercado internacional. Entonces, esa simple razón hace que normalmente la producción de diésel de Talara tenga normalmente menos de 2.000 partes por millón de azufre. La producción actual del diésel de Talara es de esa calidad, menos de 2.000 partes por millón, a pesar que la norma vigente en el Perú, en el resto del país, digamos, el que no tiene esa norma especial del diésel importado, puede usar hasta 5.000. De Talara entrega 2.000. Pampilla, que tiene que importar crudos, no tiene ese crudo bendito que hay solamente en Talara, y la producción le sale cerca de 5.000. No tiene nada que ver con la propiedad, porque así salía cuando también yo estaba ahí, porque es la naturaleza del crudo que se procesa, que no se puede cambiar, con la refinería no hay posibilidades de cambiar. Entonces, hoy día se está entregando 2.000 partes por millón de Talara, cerca de 5.000 en La Pampilla. Cuando en el ministerio se discutió ese tema, entonces se bajó de 10 a 5.000 con 3 meses de plazo, 4 meses de plazo para que hagan esas inversiones en mezcladores y agitadores que permitan tener mezclas homogéneas y asegurar que sea máximo 5.000, norma que sigue vigente hoy día. Y en ese momento el proyecto de las refinerías, tanto Petroperú como Repsol, era invertir en nuevas unidades, diseñar nuevas unidades de proceso que permitan tener un diésel con 500 partes por millón. Entonces, en ese momento yo vi qué estaba pasando en el mundo, y en el mundo, en Europa, estaba ya vigente el 50 partes por millón, Japón también, Estados Unidos también, y había inclusive algunas iniciativas que apuntaban hacia una reducción mayor del contenido de azufre. Y un proyecto de esta naturaleza tomaba varios años, sigue tomando varios años, porque así demora. Entonces a mí me pareció ilógico que el país se embarque en grandes inversiones, tanto en Petroperú como en La Pampilla, para después de varios años, digamos 4 o 5 años, tener en el mercado diésel de 500 partes por millón, que nos nuevamente quedábamos atrasados frente al mundo. Y por eso pedí que los proyectos cambien para que en lugar de bajar a 500 partes por millón, se baje de frente a 50 partes por millón. Se hizo eso, y por eso es que también la inversión en Talara subió, porque la gente que no sabe se escandaliza y dice: ese proyecto costaba 500 millones, ahora cuesta un montón de plata. Bueno, es parte del tema. Una cosa es hacer inversiones para bajar el diésel a 500 partes por millón, y otra cosa es para bajarlo a menos de 50. Es una hidrogenación más profunda, condiciones de proceso mucho más caras, ¿no? La otra razón que ha demorado, y con toda franqueza se los digo, es el MEF. Toda la vida el MEF se opuso, y cuando Petroperú tuvo listo el proyecto desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de la factibilidad del proyecto, completamente listo, se demoró más de un año en contratar una serie de expertos internacionales tratando de buscar alguna falla en el proyecto. Contrató 2 consultoras internacionales que no sé cuánto habrán costado, pero al final revisaron todo y concluyeron con que había todas las islas estaban sólidamente respaldadas y no había nada que pudieran objetar, y tuvieron que, así los subrayos, tuvieron que dejar pasar el proyecto porque era algo que no había nada objetable, ¿no? Entonces el proyecto se ha demorado, gracias al MEF, por lo menos un año en esta última etapa,
y 2 años en una etapa inicial, porque antes entró al SNIP y el SNIP se demoró 2 años y se quedó atracado ahí, hasta que en algún momento en el Congreso sacaron a Petroperú del SNIP y por eso es que el proyecto pudo salir. O sea, en verdad le debemos al MEF 3 años de atraso en la implementación del proyecto. Hoy día, gracias a esos atrasos del MEF, el proyecto no va a estar rápido. Vamos a terminar el 2018 la construcción y el 2019 debe estar ya arrancando el proyecto, ¿no? Pero un proyecto más completo que de la Pampilla, porque el proyecto de Petroperú es retirar el azufre de todos los combustibles, ¿no? Entonces vamos a tener diésel, gasolina y GLP con menos de 50 partes por millón y bastante menos, y se puede hacer un upgrade para ir bastante más abajo todavía, ¿no? Ese es el proyecto de Petro. Sí, atrás, por favor. Yo tengo el micrófono. Disculpen, está muy interesante cómo se llama la charla, a mí me interesa sobre manera, pero quería regresar. Soy Michael Smith, director de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, a cargo de los proveedores de equipos completos. Quería un poquito hacer hincapié y ampliar un poquito la pregunta de Rocío, porque sí me interesa, y preguntarle directamente a Gustavo Navarro y a los de la zona, que fueron los que crearon el Consejo Supervisor, una opinión o un consejo, ¿no? Primero, ¿por qué nos han excluido del Consejo Supervisor? Yo me acuerdo cómo se llama que participamos desde un principio, y si no me equivoco, nos dieron únicamente derecho de participación, pero no de voz y de voto. A ver, corríjame si me equivoco. Y la verdad que no entiendo por qué no quieren escuchar a los actores. Segundo, ¿qué va a pasar con COFIDE? ¿Cómo se debe evaluar? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién está a cargo, cómo se llama, de ese control, de esa gestión, de esa evaluación de las operaciones que ha ¿cómo se llama?, realizado COFIDE en este tiempo? ¿Y qué va a pasar con ellos, no? Y luego también nos llama la atención por qué los ministerios no cuentan con el contrato de fideicomiso o dicen no tenerlo, ¿no? Es un interrogante también hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en la última reunión que participamos en el Consejo Supervisor también fue cuando Elliot estaba todavía dentro del Consejo. Cuando Elliot se fue, no recibimos una invitación más, ¿no? Entonces quiero un consejo, una opinión. Desde el 2012, Elliot acaba de decir que tenemos que insistir, ¿cómo se llama?, con los que presiden el Consejo de los Supervisores de instituciones, pero desde el 2012 no tenemos ningún tipo de reacción, no hay no nos escuchan, no nos dan respuesta absolutamente nada, ¿no? Y la insistencia ya la hemos hecho. O sea, ¿ahora qué hacer? ¿A quién dirigirnos? ¿Cómo actuar? ¿No? ¿Cuál es la opinión del Consejo de ustedes? A nivel de consejo y personal, lo primero es sensibilizar a las autoridades. Este proyecto nació con la idea de ser ejemplo, y fue ejemplo durante mucho tiempo, de haber creado en un país donde la informalidad era la regla, de haber creado una isla formal, ¿no? Y fuimos muy estrictos en eso. Parte de las obligaciones del administrador es el de informar a las autoridades cualquier situación irregular. Y de la primera conferencia hemos escuchado que hay una serie de actuaciones de Pepe el Vivo que le saca la vuelta al sistema y ahí no pasa nada. Y eso significa que no solamente hay alguien, sino hay una multitud que está ignorando las reglas, no las hace cumplir y que no está cumpliendo sus funciones, ¿no? Y eso debe hacerse visible. Sobre el primer comentario, ¿por qué no los incorporamos al propio Consejo Supervisor? Porque la intención de la creación del Consejo Supervisor era que el Estado tenía que señalar las reglas, los reglamentos, tomar las decisiones que desde el punto de vista del Estado impulsaran la creación de este mercado y todos estos mecanismos. Y era la posición de la autoridad. Entonces, la autoridad, que en este caso tenía la DGH, era una autoridad limitada, no podía actuar en todo el mercado, y nos dimos cuenta que teníamos que actuar en forma coordinada con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de la Producción para que esa autoridad triple, digamos, tome las decisiones en conjunto que permitan ordenar el mercado. Pero al mismo tiempo
reconocimos la importancia de escuchar al propio mercado. Por eso es que, siendo el Consejo el que tomaba las decisiones y el que ordenaba, como vieron en el recuento que hizo él, teníamos reuniones muy frecuentes, se creó el Consejo Consultivo para escuchar al mercado. Obviamente no tenían voto porque las decisiones eran de la autoridad, pero sí el Consejo Consultivo estaba integrado por el mercado y nos interesaba que el mercado opine, que el mercado hable y que el mercado nos informe de las cosas que teníamos que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esa fue la intención y así funcionó en el tiempo que estuvimos, ¿no? Tal como te mencioné, yo no recuerdo que se haya dejado sin efecto el nombramiento del órgano consultivo. ¿Sí? O sea, ustedes son, cuando digo ustedes, me refiero a la Cámara, Petrol, hasta el IPE, inclusive, son el órgano consultivo de los directores, es decir, el Consejo Supervisor. También recuerdo que cuando nosotros autorizamos, porque es el Consejo el que autoriza los montos que se tienen que cobrar, vamos por comisión a cada uno de los agentes del sistema de control de carga, claramente esos montos se establecían y se proyectaban a futuro para que el sistema se autosostenga. El objetivo no es tener 10, 15, 20 millones en caja. El objetivo es tener un mínimo tal que permita que el sistema se sostenga. Obviamente, si hay una caja muy grande, es porque, al igual como en su momento, proyectamos 10.000 vehículos en 5 años y logramos sobrepasar esa meta, probablemente las proyecciones que hicimos fueron demasiado altas y con la cantidad de conversiones, con la cantidad de venta de gas, simplemente recogimos más de lo que nosotros proyectamos. ¿Te acuerdas, Gustavo, que en algún momento nosotros, incluso en un consejo, en un pleno del consejo, bajamos los porcentajes? Bajamos porque ya veíamos que la tendencia iba muy alta y bajamos los porcentajes. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ser caja. El objetivo es que el sistema tenga efectivamente un presupuesto, un dinero que sirva para mantener su presupuesto, para que mantenga el sistema, para que pague personal, pero no es buscar tener un excedente demasiado alto, ni mucho menos un monto que, como tú dices, no sabemos para qué. Ustedes lo que tienen que hacer es directamente ir con los miembros del Consejo Supervisor. Ustedes son asesores del Consejo Supervisor, no deben ir. Tienen que llegar, no sé quién tiene la presencia del Consejo, creo que lo tiene Produce. Tendrían que empezar por ahí, por llegar a Produce y comenzar a conversar con ellos. En el Ministerio de Transportes acaba de haber cambios. El nuevo representante creo que no tiene ni siquiera 2 meses en el cargo, me refiero al director general, que es el representante titular. Tendrían también que llegar a ellos. Acá se encuentra el señor Reynoso, que es el representante alterno, tiene que también conversar con él. Y en Energía y Minas, me imagino, creo que también había cambios, ¿no? Sí. O sea, fíjese, esa es la coyuntura de que toda la gente es nueva. Tienen que ir a exponer y conversar con ellos. Sí, solo para complementar lo que explicó el ingeniero Navarro y la atención a la pregunta del señor David, es que nosotros como Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú tenemos 2 años solicitándole a COFIDE que amablemente nos diga cuánto es lo que han recaudado y en qué han aplicado esos fondos. ¿Cuánto es lo que han recaudado? Porque según nuestros cálculos son 70 millones. Y acaso no deberíamos de saber si han sido tan diligentes y eficientes cobrando a los talleres y a los demás actores como lo son cobrando a los grifos. Y acaso si los grifos son los que han aportado el 50% de ese fondo, ¿acaso no nos asiste el derecho de saber en qué se ha utilizado ese dinero, que por mandato tiene un fin específico? Entonces, siempre bajo el espíritu de compartir información, que para eso son estas reuniones, quería comentarle que a nivel de la Asociación de Grifos, nosotros hemos escalado el problema ya a la Superintendencia de Bancos y Seguros, porque si bien hay un frente que es MDC, Produce y MEM, también hay un frente financiero respecto a la naturaleza de COFIDE y de su ente supervisor, que es la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFPs. Denis Silowski, el superintendente, ya tiene comunicación formal de la carta que se ha remitido a COFIDE, y el estudio legal de la Asociación de Grifos ya tiene ese tema en sus manos, porque esto ya salió del ámbito del Consejo Directivo de la Asociación.
Antes que me olvide, solamente mencionar un tema chiquito. Gustavo, ¿te acuerdas que tuvimos, el administrador tuvo un problema con el tema del RUC? Les comento así rapidito, no lograba sacar el RUC, por lo cual no podía facturar. Entonces, durante creo que casi 3 años, habían cuentas que no se podían facturar, simplemente estaban en el aire, y cuando finalmente obtuvo el RUC, el administrador, muchas empresas ya no existían. Entonces, yo recuerdo en uno de los últimos consejos que tuve, no sé si fue el año 2011, por ahí, cuando hicimos un reporte, y prácticamente la mitad del monto que en ese momento se tenía recaudado o se debería tener como fondo, ya era perdido. O sea, monto perdido, ¿por qué razón? Porque ya era incobrable, no se podía porque muchas empresas habían cerrado, talleres de los cerca de 250, 300 que existían, la mitad había cerrado, lo mismo había pasado con PEX y muchas cosas más. O sea, por ahí estoy seguro que hay algo, ya, pero no necesariamente eso justifica lo que vamos. Yo quería como acotar un poco lo que comentaba Renzo, en el sentido de que lo que nosotros hemos, digamos, percibido como actores de este sector es que una vez que el Consejo Supervisor primigenio, que cuando ustedes participaban, salieron o terminó o cambió del gobierno, los nuevos consejos no han tenido la misma dinámica, ni el mismo liderazgo, ni el conocimiento que ustedes, digamos, claramente nos expresan en estas reuniones. Ustedes conocían perfectamente lo que estaba pasando, cuál era la razón de ser de las cosas. El Consejo Supervisor tiene más de un año que no se reúne, y lógicamente si no se reúne, nadie rinde cuentas. COFIDE ni siquiera viene a un evento como este que hemos organizado para debatir ideas, ni siquiera participa. Digamos, en ese sentido seguramente no le está rindiendo cuentas a nadie. Entonces yo creo que esos son ya señales de que esto tiene que escalar un poco más arriba.